live script que les subí con lo que les había prometido de cómo hacer la caracterización del instrumento teniendo un patrón de trabajo. Entonces ya están estos procedimientos, es de que ustedes ahorita revisen en el tiempo que les relaxe el live script. Es muy rápido, ahorita tú les hago una descripción muy rápida, que lo modifiquen para verificar el resultado que está aquí en la presentación, ¿no? Entonces, para darles tiempo a que terminen para subir la actividad, pues ya se debió haber liberado en el plazo. Pues ahí está todo, ¿no? Ya va a estar todo ahí. Entonces, miren, lo de la presentación, yo les había dicho que pues teníamos el propósito de realizar eh, utilizando patrón de trabajo. Utilizamos en este ejercicio un medidor de presión en el cual usamos un patrón de trabajo que es 10 kilopascales. Les platico acerca de las condiciones ambiente que tenemos. Entonces, aquí yo tengo la condición ambiente de aceleración, de vibración y de temperatura. Se puede agregar también la relativa si fuera el caso, o cualquier otro de los ambientes que ustedes consideren. Incluso también se podría tal vez poner algo acerca sobre si hay radiación electromagnética o no hay radiación electromagnética, ¿no? Eso siempre va a ser importante. Y se realizó con 20 medidas, ¿no? 20 lecturas del mismo patrón. Y bueno, uno hubiese esperado que el instrumento tuviera las mismas lecturas, pero pues aquí los resultados que tenemos las mismas lecturas, entonces al ver las mismas lecturas, entonces pues no sabemos cuál es la lectura verdadera del instrumento. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, si nosotros determinamos que estas lecturas se distribuyeron igualmente, entonces, pues a través de lo que ya sabemos nosotros aplicar, tendremos que encontrar cuál sería la lectura verdadera. Una vez teniendo la lectura verdadera, nosotros podemos obtener la desviación estándar y esa desviación estándar nos daría el índice de precisión de los instrumentos. Aquí lo que dicen es el audio interpretado, ¿verdad? Creo que el día de hoy han dado un poquito más la verga. Entonces es muy probable que se corte. Sí, pero se escucha muy entrecortado su audio. ¿Está usando la red de la facultad? Sí, estoy en la red de la facultad. No, es que en mi clase pasada, la anterior a esta hora, también mi profesor tuvo problemas también con la red. Lo sacó Sí, de... y ni siquiera estoy en Pesacuma, estoy en una red que tenemos aquí en los laboratorios. Es la que se comunica por... Que tenemos ese problema. A ver si no me desconectan, me voy a cambiar a Pesacuma, a ver si mejor. Cambié de red a Pesacuma, no sé si me escuchan mejor. No realmente. No, yo los escucho entrecortados.
Voy a cerrar la cámara a ver si mejora. ¿Mejoró el audio? Un poco, al parecer. Ah, sí, ya no te escuché entrecortado. No, ya, usted tampoco se escucha recortado. Ya, es por el ancho de banda. Bueno, repito nuevamente. Entonces, estos puntos los obtuve con la verificación de un medidor de presión, tomando un patrón de lectura, perdón, un patrón de trabajo que fue de 10 kilopascales. Durante esa verificación, yo tomé nada más como variables ambientales la aceleración, la vibración y la temperatura ambiente. Pero si ustedes pueden tomar otros datos como radiación electromagnética, porcentaje de humedad relativa, etcétera, que crean que modifica las condiciones de la medición o que sean fuentes de error para la incertidumbre, pues también hay que tomar nota de ello, ¿vale? Entonces, bueno, esto ya lo habíamos revisado un poco la clase pasada y con ello, entonces hice un cálculo. El cálculo que yo hice fue obtener el valor promedio de las lecturas, considerando que era una distribución normal, todas las lecturas que tuve. ¿Cómo verifiqué que fuera una lectura, perdón, una distribución normal? Pues con el comando normplot de MATLAB, ¿no? Entonces, la línea roja es la curva normal, la campana de Gauss, pero está rectificada. Y entonces, al rectificarse, esa campana de Gauss en un gráfico de este estilo es una línea recta y cuando yo calculo la probabilidad de tener cada una de las lecturas que se realizaron, entonces veo que mis lecturas queden alrededor de esa línea roja. Si quedan alrededor de esa línea roja, entonces quiere decir que las lecturas o todo el conjunto de lecturas que tengo tiene una distribución normal, como parece ser que está ahí en mi gráfico. Como es de esperarse, las lecturas que están más hacia, digamos, tendientes al valor promedio, pues se acercan más a la línea. Las que están en el alejando, bueno, a los extremos, se alejan un poco más de la línea, como son los dos tachecitos que se ven ahí alejados de la línea. Y hay algunos que se ven alejados también de la línea, que están en la parte donde se ve la línea roja discontinua. Ven que la curva está como graficada en el continuo o de forma discontinua, luego está como una línea continua y luego discontinua, la roja. ¿Sí lo alcanzan a apreciar? Sí. ¿Sí? Bueno, cuando está continua, ese pedacito continuo, si se dan cuenta, es más o menos lo que correspondería al valor medio y una o dos desviaciones estándar. Creo que aquí es una desviación estándar. Entonces, más o menos ahí está el 68% de los datos, ¿no? Entonces, los que están después serían los valores, como si considera una desviación estándar, ese es el 68% de los datos, entonces el 32% restante está repartido en las dos colitas, en la que está por debajo de y por encima de, entonces sería como un 16% y un 16%. Entonces los tachecitos que se ven en la parte inferior y superior de la gráfica, esos tachecitos tienen menor probabilidad de que se tengan al momento de leer con ese medidor, ¿no? Esas lecturas tienen la menor probabilidad de ocurrir. Entonces, como que uno tendría así o tendría la tentación como de decir, pues esto los voy a descartar, ¿no? Pero los vamos a descartar teniendo un criterio que está basado precisamente en ese índice de precisión que está ahí, ¿no? Entonces, yo con esta caracterización
obtuve dos características importantes de mi instrumento. El índice de precisión, que no es otra cosa que la desviación estándar, y obtuve el bias o desbalance, desajuste, como lo quieran ver, de mi instrumento. Entonces, si yo estuviera trabajando siempre con lecturas que estuvieran en 10 kilopascales, ese valor de vías que yo tengo ahí, que es el 0.11 y que lo puse positivo, yo lo tendría que compensar. Entonces, por ejemplo, si yo tengo ya ese valor, yo siento que si mi instrumento es electrónico o si mi instrumento tuviera un ajuste, por ejemplo, muchas veces cuando tienen una carátula, tienen un ajuste fino, entonces yo podría ajustar de manera que compensara ese punto 11 positivo y restárselo a mi medida. Y entonces, por ejemplo, si yo agarro cualquiera de las lecturas que tenía, ¿no? No, esto hacia atrás. Si yo agarro, por ejemplo, la lectura 15 dice que tengo 10.11 kilopascales, pero como yo sé que me pasé por 11.11 kilopascales, le resto 0.11 kilopascales, entonces esta lectura que les estoy saltando ahorita en la presentación, la número 15, esta lectura quedaría exactamente igual que mi patrón, ¿no? De 10 kilopascales. Pero, por ejemplo, si yo le resto los puntos 11 a la lectura de 12, entonces me quedaría en 10.31, ¿no? Pero si se lo resto a la lectura 9, entonces me quedaría en 9.79, ¿no? Entonces, pues bueno, no siempre voy a poder tener pues el valor de 10, ¿no? La lectura 17 tendría 10.01, que más o menos, pues considerando la incertidumbre del patrón de trabajo, pues bueno, pues, quedaría ahí con el valor del patrón de trabajo, ¿no? Un poquito más arriba, pero bueno, pensaría que es debido a esa incertidumbre que tiene el patrón de trabajo. Sí queda claro porque la vez pasada me preguntaban que pues si el días para qué, ¿para qué lo calculábamos? Lo calculamos como para tratar de ajustar el instrumento, ¿no? Y ese vías se puede deber a que yo cuando hice la calibración del instrumento en el laboratorio, lo hice con ciertas condiciones ambientales, ¿no? Vamos a suponer que mi laboratorio estaba a 25 grados Celsius. Entonces, ¿en qué temperatura lo hice yo? En 20 grados Celsius. Ah, bueno, pues ahí hay una fuente de incertidumbre, ¿no? Por los 20 grados Celsius, como mi laboratorio estaba en 25, probablemente por esa razón es que tuve esa deriva, ese día, esa desviación, ¿no? A eso puede ser atribuible. ¿Sí queda claro? Sí. Bien. Sí. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a descartar lecturas? Yo tengo tentación de descartar la lectura. ¿Se alcanza a ver una crucecita de mi cursor? Tengo tentación de descartar esta lectura y esta lectura, que son las extremos, ¿no? Y que se ven muy alejadas de la línea roja. Y también como que esta que está por encima del 9.9 y estas dos que están por acá, como que yo las querría quitar. ¿Las puedo quitar así nada más? No, no se pueden quitar así nada más. Sería un error hacerlo de esa manera. Entonces, para ello hay un criterio perfectamente establecido que es el criterio de Chauvenet, ¿no? Este señor era un astrónomo y entonces él se dedicaba a hacer mediciones astronómicas. Esas mediciones astronómicas, como ustedes comprenderán, pues deben de ser mediciones que se pueden realizar pocas ocasiones. Y si las realizo en pocas ocasiones y hay una probabilidad de equivocarme, entonces, ¿cómo podría yo descartar esa lectura y no tener tanto error en investigar lo que yo estoy investigando? Bueno, entonces lo que hizo Chauvenet es calcular una probabilidad, ¿no? Y entonces, como dice ahí en mi lámina, si nosotros tenemos n lecturas hechas con nuestro sistema de medida o con nuestro instrumento, yo asumo que esa distribución es normal. Si esa distribución es normal, entonces la probabilidad que yo tengo de que una lectura se aleje del valor verdadero es de 1 entre n mediciones que yo hice, ¿no? O sea, si yo hago nada más 3 mediciones,
Entonces, la probabilidad de que una de esas tres mediciones se aleje del valor que yo considero que es el valor real sería del 1/3, o sea, de 0.33 o del 33%. Evidentemente, con este criterio, entonces me queda claro que entre más medidas yo realice, o más lecturas, mejor dicho, entonces lo que yo voy a poder hacer es disminuir que esa probabilidad de que me parezca ese error se ocurra, ¿no? Entonces, si yo realizo 10, entonces ya mejoré, ¿no? Porque entonces tendría una probabilidad de 1/10, es decir, de un 10% de que me salga ese valor. Entonces, por esa razón es que decimos, pues realiza muchas lecturas, porque al realizar muchas lecturas, entonces tú te vas a acercar más al valor real de la medida, ¿no? Bueno, entonces Chao Bennett dice, bueno, si esa es la probabilidad, pues yo voy a imponer un criterio de que la probabilidad sea aún menor, que me ocurra con menor probabilidad, y entonces él fija que la lectura debe de tener una probabilidad de 1/2n, ¿no? Entonces yo digo, bueno, tengo una probabilidad, por ejemplo, en 10 lecturas de que me salga o que una lectura sea errónea en un 10%. Pero como yo quiero ser más estricto en mi medida, entonces al asignarle una probabilidad de 1/20, entonces ahora la probabilidad de que me salga deberá de ser del 5%, ¿no? Eso es a lo que se refería Chao Bennett. Y entonces él compara cuál es la desviación máxima que puedo tener en la lectura, que está aquí en la gráfica del lado derecho, ¿no? Esa D máxima es cuánto te puedes alejar máximo de la lectura y lo vas a dividir entre el índice de precisión, que es la desviación estándar, ¿sale? Entonces, Chauvenet lo que hace es, me fijo de todos mis crucecitas, cuál es la que presenta una máxima desviación, que esa es la probabilidad de que se pueda desviar la lectura. Y luego de esa probabilidad, pues Chauvenet la reduce a la mitad, ¿no? Entonces yo tengo esta probabilidad, a lo mejor esta es la máxima desviación, esta es la máxima probabilidad que tengo de que se desvíe la lectura. Lo divido a la mitad y una vez dividido a la mitad, entonces lo comparo contra mi índice de precisión y Chauvenet fija un criterio. Y ese criterio es que esta razón no sobrepase cierto número, ¿no? Y aquí nada más lo que está en la gráfica de izquierda, del lado derecho, que es de su monitor, estamos comparando esa lectura máxima contra el índice de precisión para cuando se realizan pues cierta cantidad de lecturas, ¿no? Entonces, vean que Chauvenet no lo hace ni para una ni para dos lecturas, lo hace para 3 lecturas y dice, bueno, la relación que hay entre esta desviación máxima y el índice de precisión es este valorcito de aquí, que sería, pues no sé, aquí es 1, 2, 3, 4, 5, bueno, lo que sea, ¿no? Este gráfico, si se dan cuenta, es logarítmico o semilogarítmico. Y luego lo va haciendo para 10 lecturas, para 100 lecturas, para 1000 lecturas, ¿no? Entonces, Chauvenet, después de realizar esta gráfica, me regresé para el otro lado. Chauvenet, después de realizar esta gráfica, dice, a ver, si tú tienes n lecturas, entonces la máxima razón que te voy a aceptar es de 1.38. Es decir, cuando yo hago la máxima desviación entre el índice de precisión, este valor debe de ser 1.38. Si son 4 lecturas, entonces deberá de ser 1.54. Si son 5 lecturas, deberá de ser 1.65. Si son 6 lecturas, debería de ser 1.73 y así sucesivamente. Obviamente yo no me puse a sacar todos los valores de la tablita, bueno, de la gráfica esa de Chauvenet, sino nada más saqué algunos. Entonces, en el laboratorio, ¿cuántas lecturas normalmente hacen? Máximo como 10. Entonces, si utilizaran el criterio de Chauvenet, ese 10 sí está aquí, ¿no? Entonces, yo hago 10 lecturas, me fijo cuál es la máxima desviación, lo divido entre el índice de precisión y eso no debe de sobrepasar el 1.96.
Aquí les estoy poniendo cómo calculo cada desviación. La desviación es el valor que tengo menos el valor real de la lectura, ¿no? Que es la media. Bueno, creo que hay algún ejercicio de las prácticas, o yo mismo se los voy a pedir, que por ejemplo hagan 30 lecturas. Entonces, si se dan cuenta, no está el 30. Nada más lo hice para del 3 al 10. Y de hecho, fíjense que me salté el 8, el 9 y lo puse hasta 10. Y luego no puse ni 11, 12, 3, 14 y lo puse en 15. Y luego no puse 20, puse 25. Y luego no puse 25, no puse entre el 25 y el 50. Y luego de 50 y 100. Y luego de 100 a 300. Y luego de 300 a 500. Y de 500 a 1000, ¿no? O sea, eso no aparece en mi tablita. Eso debería, si yo tengo cualquier otro número diferente, yo tendría que consultarlo acá en mi gráfica. Y entonces, pues está medio complicador, ¿no? Entonces, para poder utilizar mi tablita, yo tendría que realizar alguno de estos números que ya está aquí, ¿no? Que yo lo tengo yo indicado. ¿Qué sucede si no lo tengo indicado? Ah, bueno, entonces lo que yo voy a utilizar ahora, si no lo tengo indicado, es esta función que yo les puse aquí, que les voy a pasar, que hasta también en el Classroom, con el cual ustedes van a poder trabajar. Fíjense que lo que yo estoy calculando es la probabilidad de que tenga cierta lectura, y tal cual como en el criterio de Chauvenet, es 1 menos la probabilidad de 1 entre 2n, siendo n el número que ustedes quieran de lecturas, y calculo el valor de esa relación que les pide Chauvenet con esta función que se llama de error, ¿no? Y eso es una fundamentación que está acá en la siguiente lámina de la presentación, ¿no? Entonces, siempre me equivoco. Aquí están todos los valores calculados de la probabilidad de esta función que se llama de error. Y con esta función de error, entonces pues ya hago el cálculo para lo de Chauvenet, ¿vale? Entonces esto nada más se los puse como sustento teórico, pero en realidad no lo requieren entender así del todo, porque yo ya les estoy dando la función. Afortunadamente MATLAB pues resuelve la integral esa fea que está ahí, y ya lo pueden calcular ustedes. Entonces, si se fijan, son dos líneas. Esto ustedes lo copian en su directorio de MATLAB y lo mandan llamar así como Chauvenet y les va a dar el valor, ¿vale? Entonces, con esto ustedes van a poder calcular si no tienen los valores de cualquiera de los que están aquí en la tablita, ¿no? Si yo les pido 13 medidas o nada más pudieron tener 13 medidas, entonces con el programita este de Chauvenet pueden calcular para 3 o para 20 o para el número que ustedes quieran. Nada más que tomen en cuenta que no recomiendo que sea para n menor que 3, ¿no? Y a veces cuando yo calculo para n muy, muy, muy grande, entonces en realidad pues ya estamos teniendo casi a ser asintótico este asunto y les va a dar un valor alrededor de ese 3 y cachito que está por ahí, ¿vale? Y el número mágico es 2, este 10, el 1.96. Entonces, ustedes van a ver que en incertidumbre hay un criterio de utilizar el valor del índice de precisión, o sea, la desviación estándar, multiplicado por un factor de cobertura, que es el valor K, que para una distribución normal es 2, y más o menos está asumiendo como que se hacen 10 lecturas. ¿Vale? ¿Hasta ahí alguna pregunta? No. ¿No? Vale. Bueno, ahora vamos a ver el live script que les pasé. El live script tiene cómo hacer la caracterización. Aquí le pusimos instrumento electrónico, pero podría ser incluso para un instrumento que no fuera electrónico. Entonces le pusimos así como 7 pasos, ¿no? Y les puse que este lo pueden utilizar ustedes siempre y cuando hagan referencia al original, porque este fue hecho mediante este proyecto que es institucional. Entonces se supone que este lo entregué yo y se supone que lo tenemos que estar utilizando muchas veces. Entonces ustedes lo modifican y una vez que lo modifiquen,
Nada más hay que hacer referencia digamos, al original, ¿no? Entonces eso sí se los voy a encargar, porque lo que queremos ahora sí que medir es qué tanto seguimos estos instrumentos que estamos haciendo para poder entender mejor, ¿no? Entonces, yo les doy aquí como una especie de receta, ¿no? Tal vez algunos otros metrólogos o algunos otros colegas no estarían de acuerdo. Entonces, esta es como la forma en que yo sugiero trabajar, pero no quiere decir que es una forma que deba de estar como estandarizada y así tiene que ser, ¿sale? Entonces, yo lo primero que hago es que tengo que identificar en la hoja de datos técnicos del instrumento las características estáticas que se desean evaluar con la caracterización. Insisto, porque yo me estoy imaginando que esto lo vamos a hacer ya con el instrumento instalado donde está funcionando, ¿no? Y lo que yo voy a hacer es comparar contra esos resultados obtenidos, ¿no? Entonces tengo que seleccionar un patrón de trabajo adecuado, cualquier elemento que cuente con un valor nominal o especificaciones proporcionadas por su fabricante, ¿no? En muchas ocasiones hay patrones de trabajo ya estandarizados, pero si no están estandarizados, yo puedo como que valerme de algo y decir, ah, como esto conozco perfectamente tu tolerancia, entonces esto es lo que yo voy a utilizar, ¿no? Ahorita van a ver con el ejemplo. El paso 3 es anotar todas las condiciones ambientales en las que realizaste la caracterización, ¿no? Mínimo, pues temperatura ambiente, porcentaje de humedad relativa, presión atmosférica, vibraciones y radiaciones, ¿no? Mínimo. Si se anotan más, es mejor. Siempre acuérdense que entre más información tenga, va a ser mucho mejor. Ahora, voy a realizar tantas mediciones como me sea posible, tomando en cuenta limitaciones. ¿Cuáles? Pues de tiempo, principalmente económicas, porque a lo mejor es muy costoso, y finalmente, pues las técnicas, ¿no? Porque pues si ya, ahora sí que tengo los pasos 1 y 2, 3, yo considero que las limitaciones técnicas deben de ser menores, ¿no? Probablemente si en este punto ustedes evalúan que las limitaciones técnicas son más que las económicas o las de tiempo, entonces quiere decir que no se puede realizar la calibración, ¿no? O la caracterización del instrumento, porque pues hay algo mal, ¿no? Y si es desde el punto de vista técnico, pues sería inaceptable. Luego, ya que tengo todos mis datos recopilados, analizo mis datos estadísticamente. Luego, ¿qué tipo de distribución tienen? Acuérdense que nosotros partimos de la premisa que son una distribución normal, pero recuerden ustedes que si los instrumentos son digitales, entonces ya puede ser que la distribución normal no sea la más adecuada y yo tenga que considerar una distribución o triangular o uniforme, ¿no? En el mejor de los casos. En otros casos, probablemente podría considerar una distribución T-Student o incluso otras distribuciones todavía más complicadas, ¿no? ¿Y por qué tengo que utilizar eso? Porque puede ser que el valor esperado que me va a dar el valor promedio para saber cuál es el valor real de la lectura, pues cambie la forma de evaluarse. Por esa razón es que siempre tengo que considerar y también por mi índice de precisión. La desviación estándar cambia, cómo la vamos a evaluar de acuerdo a la distribución. Ahora, si no tengo forma de conocer cuál es la distribución real, pues no me queda otra que asumir que es menos, ¿vale? Bueno, luego vamos a construir un diagrama que para mí es lo que más me interesa. Es como que muy visual con ese diagramita, decir, ah, pues esto es lo que está pasando, puedo incluso contar cada puntito en esa ventanita de entre la lectura real, el valor del patrón de medida y el índice de precisión para saber hasta incluso pues que tal vez algunos datos los puedo descartar, ¿no? Y finalmente, si sospecho que hay datos que puedan ser rechazados, pues empleo el criterio de Chauvenet para confirmar mi suposición y se vuelve a evaluar, ¿no? Una vez que yo quité el dato, entonces quiere decir que tengo una medida menos. Entonces, al tener una medida menos, tengo que volver a calcular la media, la desviación estándar, o sea, mi valor real de lectura y mi índice de precisión
y lo que yo esperaría es que mejore mi índice de precisión. Me voy a acercar un poquito o tendría que ver que el valor patrón o más bien el valor de la lectura se va a pegar un poquito más al valor patrón, ¿no? Y eso querría decir que estuve en lo correcto de rechazar ese dato, pero con el criterio de Chao-Benet. No lo puedo quitar nada más porque yo digo, pues lo quito, sino primero tengo que ver que con el criterio de Chao-Benet sí es posible quitar ese rato y vuelvo a recalcular todo. Entonces, ahí lo que me ayuda, pues es, por ejemplo, una hoja de cálculo de Excel, que puede ser lo que tengamos en la práctica profesional más a la mano, o un instrumento como este, como el script que les estoy proporcionando, ¿no? Si se pueden dar el lujo de utilizar algún otro software diferente al de Excel, pues yo lo recomendaría más, incluso pues hasta con Python, a lo mejor se pueden migrar estos notebooks a Python, y como Python es libre, pues podrían utilizarlo, ¿no? Aunque muchas veces pues, las empresas ya tienen sus licencias de Office y pues yo he visto muchas empresas trabajar con Excel, ¿no? A mí no me gusta en realidad Excel porque sí luego llega a ver pues resultados que no concuerdan del todo con los resultados que haríamos o de forma manual o en softwares de cálculo numérico como lo es MATLAB, y que pues en MATLAB no tengo problema porque yo incluso tengo acceso a ver cómo se fue programado cada una de las instrucciones, pero en Excel no lo sé. Excel es como caja negra. Entonces ahí sí, cuando yo me he encontrado discrepancias, pues mejor me voy por el resultado de MATLAB y no de Excel, porque no lo puedo conocer así el algoritmo usado por Excel y pues ya, no confío en él, ¿no? Entonces, miren, aquí incluso hice como ejemplo la caracterización de un calibrador Vernier. Entonces, yo tengo a ver, ¿qué utilicé para, como aquí esto fue hecho desde la pandemia, o un poquito antes de la pandemia, ¿qué utilicé como el patrón de trabajo? Entonces, fíjense que yo me di cuenta que los tubos de PVC tienen que tener una especificación así como que muy concreta, porque sí llega a haber muchos problemas si no respetan sus diámetros internos. Entonces tienes que mantenerlo de acuerdo a una determinada tolerancia. Si no cumple con esa tolerancia, pues imagínense, no puedo hacer mis conexiones, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a haber fuga de gas o va a haber fuga de agua o del fluido que se esté haciendo circular por esa tubería. Entonces ahí ya fue cuando me imaginé, pues puedo utilizar este tubo y como la tolerancia es bien conocida y es un material así de muy fácil adquisición y de donde quiera podemos comprarlo, pues era lo más sencillo, ¿no? Para utilizar. Entonces, por eso doy las características del tubo utilizado y si ustedes lo hacen con este tubo y casi calibran o verifican el calibrador Vernier, pues seguramente les va a dar un muy buen resultado, ¿no? Seleccioné mi hoja de datos, o bueno, tenía la hoja de datos, y entonces ven que aquí vienen varias características estáticas, ¿no? Está la exactitud, entonces a mí me interesaba evaluar la exactitud, ¿no? Eso es lo que yo quiero ver. Me sigue dando el valor real de lectura del calibrador, y la repetibilidad se puede evaluar a partir de que obtenga la exactitud. La resolución en realidad no lo puedo yo evaluar porque la resolución tiene que ver más con convertidor analógico digital que tiene esta cosa, ¿no? Que ya en su momento hablaremos de eso de los convertidores. Entonces aquí lo que ellos le llaman resolución en realidad es la legibilidad. Y el intervalo de medida, pues aquí sí está bien claro, ¿no? Va de 0 a 150 milímetros o de 0 a 6 pulgadas, ¿no? Si es un modelo, si es otro modelo, va de 0 a 200 milímetros o de 0 a 8 pulgadas. El que yo tenía era de 0 a 150 milímetros. Todo lo demás es la descripción del instrumento. Ahí les pongo ya las características identificadas. El segundo paso, pues era lo que les decía, mi tubito, que tiene una tolerancia de más o menos 5%. Entonces ya con eso, yo ya tenía conocida la incertidumbre. Como estábamos en la pandemia, entonces no podía yo utilizar algún instrumento de laboratorio.
Y como cada quien estábamos en nuestra casa y ustedes ahorita no sé dónde estén, cada quien va a estar donde deba de estar, entonces, pues con esta dirección electrónica yo pude ver que podía consultar las humedad relativa, temperatura mínimo promedio, presión atmosférica, entre otras cosas, para mi localidad. Y el cuarto paso es que decidí realizar 30 mediciones. Técnicamente era posible, económicamente también no me llevaba mucho tiempo, entonces, pues, para mí el 30 era el número mágico. ¿Qué hice? Bueno, pues, ponía mi vernier, lo encendía, deslizaba hasta que esté en cero, ajustaba el cero, ¿no? Ya teniendo el cero ajustado, entonces abría el vernier, veía cuánto me daba, lo retiraba, veía el resultado, lo anotaba y me regresaba aquí, ¿no? Y entonces otra vez lo dejaba en cero, medía, deslizaba, utilizaba el tornillo, notaba mi resultado y me regresaba, ¿no? Incluso aquí, como este es un instrumento de aprendizaje, si alguien no sabe cómo usar un vernier, bueno, ahí está un video de cómo usar un vernier. Y yo fui registrando en una hoja del Excel, incluso lo pueden hacer hasta en un notebook, perdón, en un, ¿cómo se llama? El de Word, que era el de Windows, ¿no? El cuaderno de notas, ¿no? Ahí lo pueden hacer separando, ¿no? El archivo CSV es un archivo que es de valores separados por comas. Entonces ustedes pueden poner, por ejemplo, si era 19 milímetros, coma, y la lectura que habían obtenido. Y luego se saltan a la siguiente línea y ponen 19 milímetros, coma, y la lectura que habían obtenido y así. Y bueno, yo decía, llámenlo así, WebCam 2021, porque entonces con eso yo ya puedo, digamos, ejecutar este script. Lo que hay que tener cuidado es de guardar el script en cierta dirección. Esto lo hice antes de que pudiera darle la interactividad para leer un archivo en MATLAB navegando, ¿no? Ahora ya lo podríamos hacer navegando, entonces digamos que esto sería un poquito innecesario eso de guardar en una dirección en particular. Y luego ya me venía a calcular todo lo que quisiera yo calcular, ¿no? Estadísticamente, hacía mi gráfica de probabilidades para los valores que yo tenía, vean como unos valores que se quedaron aquí en el centro y otros que se alejaron. Entonces eso me daba idea de que podía utilizar el criterio de Charbonnet. Ahora, la gráfica. La gráfica que yo quiero que generen es como la que estamos viendo en pantalla. ¿Sí la ven? Sí. Sí. Esa gráfica para mí resume toda la chamba que hacemos, ¿no? Aquí vean que el patrón es la línea cian. El valor de la lectura es la línea azul oscuro. Cada dato que yo medí es un circulito y los valores del índice de precisión son el valor de la media más la desviación estándar o menos la desviación estándar. Entonces ahí se alcanzan a apreciar las líneas negras, ¿no? Que esto es el índice de precisión, todo esto es la precisión de mi instrumento, el valor del patrón que está por aquí, que vean que mi calibrador pues ya realmente ya no está tan bien, y el valor de la lectura que es la azul. Entonces fíjense cómo mi patrón quedó por delante del valor real de lectura. Ahora, si ustedes se ponen a contar con paciencia los puntitos que quedaron dentro del índice de precisión y cuentan los puntitos que quedaron fuera del índice de precisión, entonces podrían tener la probabilidad de ocurrencia de cada puntito, ¿no? Pero eso ya lo hace MATLAB en automático, ¿vale? Ahora, una vez que ya tenía esto y que dije, no, pues sí, creo que hay muchos puntos que puedo quitar, entonces lo que hice fue obtener el código, o bueno, apliqué lo de el criterio de Chauvet, quité lecturas que pueden quitarse en un solo paso, varias lecturas, no se necesita nada más descartar uno, sino puedo descartar varias lecturas,
descarté mis lecturas y fíjense que pues lejos de mejorar, como que sí se cerró un poco el índice de precisión, el patrón de trabajo quedó por fuera, a eso me refiero a lo de lejos de mejorar, pero fíjense que ya tengo menos puntitos fuera, ¿no? Aquí tengo 3, 4, 5, 6, 7, y en el otro tenía pues 6, entonces no mejoré mucho, pero bueno, el índice de precisión aquí se ve más ancho y aquí el índice de precisión se ve más angosto. Incluso muchas veces se puede aplicar por segunda vez el criterio de Chauvenet y quitar a lo mejor estos 3 puntitos. Yo ya no lo apliqué aquí por una segunda vez, pero se podría aplicar una segunda vez y a lo mejor con esa segunda vez quito estos 3 puntitos, mi índice de precisión mejora, tal vez me queden un poco más de puntitos fuera, pero hasta ahí le pararía. Ya no haría más. ¿Por qué? Porque si usted lo aplica en N veces, pues entonces ya no están viendo lo que debe de ver, sino que ya están viendo otra cosa. Entonces, el criterio de Chauvenet se recomienda aplicar una, 2 veces y alguna vez hasta 3, pero ya no se recomienda 3, o sea, en 2 ya sería así como que el límite. Y aquí lo que me reveló el análisis del mi calibrador es que pues realmente mi calibrador Vernier pues está muy mal, ¿no? Yo hubiese esperado que este patrón de medida quedara muy cerca de la línea azul. Entonces, sí necesita hacerse una compensación del calibrador, pero como estos tipos de calibradores, yo no sé cómo se puedan ajustar, solamente el fabricante sabe cómo lo puedan ajustar, pues lo mejor que puedo saber es que tiene este comportamiento en mi calibrador. Y cuando menos aquí ya tengo yo graficado, pues cuánto está el vías, ¿no? La desviación que tengo de aquí para acá. Y eso ya lo puedo considerar en el valor de mi incertidumbre. ¿Sí queda claro? Sí, profe. ¿Alguna duda? Todo bien. ¿Todo bien? Bueno, Profe, entonces solo hay que modificar este documento, ¿no? Con lo ajá, que... sí. Ok. Aquí la ventaja que tiene es la vecindad que yo lo tengo como si fuera un documento, precisamente como me dijiste. Si yo lo fuera a exportar, me voy aquí donde dice export, le doy clic aquí en export to PDF y esto es lo que yo subiría al Drive, que al Clash, ¿no? Esta es como mi participación el día de hoy. Entonces, si ustedes le dan clic, cuando ustedes abren el Live Script en MATLAB, ustedes tienen que abrir esto lo tengo de este lado. ¿No? Para trabajar con documentos de este estilo, ya ven ahí la pantalla de MATLAB, ¿no? Sí, profe. Sí, sí. Entonces, ustedes tienen que abrir aquí donde dice Live Script para hacer un Live Script nuevo, ¿no? Si ustedes abren este que dice es New Script nada más, esto les va a generar como la función esa de Chauvenet que les mostré. No es algo que se va a poder poner en documento. Ya actualmente creo que quieren como que unificarlos, pero ahorita todavía siguen haciendo estos dos, ¿no? Cuando ustedes descarguen el documento que les puse ahí, que se llama caracterización, algo así, y lo abran, en realidad se va a abrir este editor. Entonces ustedes tienen que ponerle nuevo live script para que puedan hacer las modificaciones en el suyo, ¿no? Y ustedes tienen 3 vistas. La primera vista es que van a tener los resultados en la ventana que está del lado derecho. Vean que desplazo la ventana del lado derecho y aparecen todos los resultados, pero no se despliega o no va acompañando al documento. Si le pongo la vista que está en medio, entonces ahora los resultados aparecen inmediatamente debajo de cada código que yo inserto en MATLAB.
¿Cómo sé que es código de MATLAB? Porque viene como en un recuadro gris. Vean que cuando yo pongo la tercera vista, los códigos de MATLAB desaparecen. No hay ningún código de MATLAB aquí, solamente hay resultados. Pero cuando yo le doy clic en la vista del medio, van a aparecer los códigos y esto es lo que yo les digo que tienen que editar. Además de eso, pues pueden editar el texto, ¿no? Entonces vean que cada uno de mis códigos, por ejemplo, el NordPlot, aquí le pongo normal igual a NordPlot y entonces aquí me dice qué es lo que tengo, ¿no? Aquí le puse un sigma igual a 0, puse un ciclo y fui calculando sigma. Ahí están las sigmas. Yo creo que es necesario hacerlo de esta forma, pero bueno, ahí ya se hizo, ¿no? Y se pone sigma igual a SQRT de que es sigma entre n-1. ¿Por qué? Porque le estoy quitando un grado de libertad. Y luego aquí calculo el bias, ¿no? El bias es 19, que era mi lectura real, o bueno, mi patrón de trabajo, menos la media, que es mi lectura real, y entonces me dio un bias de 0.2640, ¿no? Estas son todas mis lecturas, hago mis gráficas de las lecturas, y digamos que este código que está aquí es lo que me genera este diagrama tan bonito. Les digo, para mí es lo más valioso que podemos tener. Y luego aquí está ya aquí todavía no usaba la función esta de Chauvenet, pero vean que están los valores, está aquí como lo calculé, y luego está también aquí en un ciclo para buscar y sacar los valores que se deban de sacar según el criterio de Chauvenet. Estos son los valores rechazados, y aquí está el nuevo arreglo, y con el nuevo arreglo vuelvo a calcular, calculo el bias, y vean que el bias mejoró, y es nuevamente la representación que tengo. Entonces ustedes con los valores que están aquí en la presentación, tengo estos 20 valores, ustedes tienen que comprobar que el índice de precisión es este, el 0.14, que la lectura real es 10.11 y que ahora con estos valores ustedes podrían ver si alguna de todas estas lecturas se puede rechazar. Si alguna de todas estas lecturas se rechaza, entonces, ¿cómo mejora mi índice de precisión? Y aquí no tengo el diagrama que les mostré. Aquí nada más está el NordPlot, pero no está el patrón, la lectura real, el índice de precisión y entonces, pues como que no me da idea de la forma gráfica de esta representación, ¿no? Aquí está mi patrón, mi lectura real y mi precisión. Entonces yo creo que debería de estar mi lectura, mi valor patrón debería de estar acá atrás, ¿no? Este sería mi valor patrón. Aquí estaría la lectura, aquí estaría el índice de precisión. Vería cuántos puntitos se sale, si se puede aplicar Chauvenet, calcular las desviaciones máximas, calcular Chauvenet y ver que el índice de precisión se va a cerrar. ¿Sí queda claro? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, pues entonces con eso terminamos por hoy. Tienen de aquí a las 8:30 para subir su archivito. Bueno, tienen que subirme su PDF mostrándome sus resultados, ¿no? Yo sé que pueden trabajar en equipo, pero pues traten de hacerlo solitos, ¿no? Y acuérdense que ahora en el MATLAB, que abrimos un nuevo LabScript, le pongo el LabScript, que podía copiar y pegar todos los que tenemos en LabScript, pero ahora ya tienen la IA. Entonces, con la IA, si hay dudas, le pueden preguntar. Y entonces pueden hacerlo más rápido que cuando yo lo hice. Profe, pero entonces lo hacemos con las medidas que nos dio de la presentación, ¿cierto? A ver, otra vez, no te entendí. Las medidas de la presentación, ¿qué? Se ocupan para modificar el documento, pues. Exactamente, sí. Ok. O sea, lo que tienes que hacer es como lo del documento de la script, pero con tus 20 valores. Ya sea que los pegues ahí en el mismo live script o te generes el archivo CSV, cualquiera de los dos, ¿no? Generas el archivo CSV y lo lees y ya lo haces así como para cualquier otro, que yo les aconsejo que hagan eso, o para simplemente la participación del día de hoy, entonces copias los valores ahí en unas líneas
lo modificas y entonces hagas todo lo demás. ¿Vale? Y lo exportan como PDF poniéndole en la parte superior su nombre, la fecha y o sea, sus datos de identificación que utilizan normalmente en cualquier tarea y lo suben ahí en el apartado que les puse de la participación del día de hoy. Tienen media hora que yo creo que es suficiente para terminar la tarea, ¿no? ¿Sí queda claro? Sí, profe. ¿Cree que nos puede dar media hora más? Hasta las 9. No, ya. Acuérdense que tienen la IA, yo ni tenía la IA, ¿no? Bueno. Lo voy a dejar que se pueda subir, pero claro, sí que conforme se retrasen más en entregar, pues entonces es una penalización en puntos. Porque no está tan complicado, ¿eh? Realmente nada más tienen que ir siguiendo todo. Y no necesitan poner ya lo de cada uno de los, o bueno, la introducción, ¿no? Sino poner como que los 7 pasitos, ¿no? Y tienen ya la función de Chauvenet, entonces utilicen la función de Chauvenet que también está ahí en la sección de recursos del Classroom. Entonces le subí el script, le subí la función de Chauvenet, le subí la presentación para todos los datos, entonces ahorita lo pueden hacer por eso. Y si tienen duda, pues me escriben ahí en el tablón. ¿Vale? Sí, profe, gracias. Alan, tienes que crearlo en uno nuevo. No vayas a modificar el que se bajó, ¿no? Entonces ahí en la parte de abajo nada más ponen que es modificado sobre el que ya está. ¿Sí queda claro, Alan? Vale. ¿Alguna otra pregunta? No, profe. Bueno, pues entonces los dejo trabajar. Quedo ahí al pendiente del tablón y por ahorita pues el Zoom lo podemos cerrar, ¿no? Yo creo que ya no sería necesario estar aquí en Zoom.